Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy no os voy a hablar de viajes, hoy os voy a hablar de una herramienta que me parece súper práctica, tanto si estás de viaje como si estás en tu vida cotidiana circulando por tu ciudad o por el campo, da igual. Es una herramienta muy buena y es Google Maps. Seguramente la conoceréis de sobra, pero quizás desconoceréis algunas de sus ventajas y de sus funciones que os pueden ayudar muchísimo en este día a día. Os voy a mostrar, por ejemplo, pues cuando aparcáis el coche, que muchas veces al volver a recogerlo no nos acordamos de dónde estaba, pues hay una opción para marcar el sitio donde lo hemos dejado y así cuando volvamos Google Maps nos va a guiar hasta donde hemos aparcado el coche. Luego también hay otra opción, por ejemplo, para descargarte mapas y luego poder verlos cuando no tienes cobertura o cuando no quieres gastar tus datos, no tienes wifi, que es una opción también muy práctica. Y luego también os habrá pasado a veces que de repente Google os recuerda que tenéis una reserva en un hotel para tal día y te dice acuérdate que tal, o que tenéis un vuelo y te dice estás ya preparado para tu vuelo y dices tú, es que esto parece Gran Hermano, es que lo sabe todo. Claro, lo sabe todo porque todo depende de las opciones que nosotros hayamos marcado. Entonces aquí también os muestro eso, cómo se hace, cómo se marca lo que queramos y no queramos que Google sepa. Incluso si queremos o no que nos siga cuando nosotros nos desplazamos y luego nos hace un recordatorio. ¿Qué te ha parecido tal sitio? Y nosotros, es que, madre mía, es que esto Gran Hermano lo sabe todo eso son opciones. Y aquí os explico cómo hacerlas, ¿vale? Y también cómo navegar en la web y cómo circular en modo incógnito para que nos siga, ¿vale? Pues eso y algo más os espera en el vídeo. Así que si os interesa, no os lo perdáis, porque empezamos enseguida. Adelante el vídeo. Bueno, supongo que algo que todos sabréis ya es cómo marcar la ruta que vamos a hacer. Le damos a la flecha azul y ponemos origen y destino. Pues por ejemplo nuestra ubicación, donde estamos en este momento, y el destino, pues queremos ir a la plaza de Cibeles. Si le damos a iniciar, pues nos va a llevar hasta allí y normalmente da la opción de elegir varios caminos. Pues tenemos este y tenemos este otro en el que se tarda un minuto menos. Le daríamos a iniciar y ya está, nos llevaría hasta el punto donde queremos ir. Pero lo realmente interesante es que dando a esta especie de rombo que tenemos aquí, nos salen varias opciones. Entonces podemos marcar para que nos muestre cómo está el tráfico. Si queremos ir en medio de transporte, pues le marcaremos el transporte público. Y si lo queremos ver en 3D, pues marcaríamos 3D. Y lo más curioso que veo yo es que también podemos darle a marcar los datos COVID y entonces nos dirá pues más o menos cómo está la cosa en nuestra comunidad. ¿Veis? El total de casos, eso es desde el principio. Nos dice que la tendencia en los 7 últimos días es en disminución. Y una opción que me parece muy interesante es que nosotros aparcamos y luego a veces no te acuerdas de dónde has aparcado. Entonces, donde marque el puntito azul, que es donde estamos, en este caso pues sería aquí, nos da la opción de guardar aparcamiento. Entonces nosotros guardamos el aparcamiento y cuando volvamos a por el coche, Google Maps nos va a guiar directamente a donde está el coche, que sabéis que hay veces pues que no te acuerdas en qué calle lo has dejado. Nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Que te vuelves loco. Pues esto es muy útil para eso. Después, también dándole al punto azul donde estamos, nos da otra opción que es compartir ubicación. Y esto nos viene muy bien, pues por ejemplo, cuando hemos quedado con alguien y no sabemos decirle muy bien dónde estamos o le queremos decir, mira, ven aquí hasta donde estoy yo. Pues entonces lo queremos compartir por WhatsApp, le damos a WhatsApp, le damos a compartir y le damos pues al contacto con el que lo queremos compartir. Entonces a esta persona le va a llegar nuestra ubicación y simplemente dándole al enlace y siguiendo las indicaciones de Google Maps nos encontrará. Esto está muy bien. Y luego mirad, hay algunas opciones que podemos modificar si no queremos que Google Maps guarde todo o parte de nuestra actividad. ¿Y cómo lo hacemos? Entramos en Google Maps
Pinchamos en nuestra foto, entre las opciones seleccionamos ajustes y aquí nos vamos hasta contenido personal. Aquí podemos seleccionar lo que queremos que se guarde y lo que no. Y mira, por ejemplo, tenemos el historial de ubicaciones, donde podemos seleccionar que se guarde parte de él, o que no se guarde nada, o que lo vaya eliminando automáticamente. Si damos aquí en la ubicación está activada, podremos desactivarla o decidir qué aplicaciones queremos que tengan o no acceso a nuestra ubicación. Quizá no nos interese que Maps la tenga y que nos siga a todas partes, y entonces pinchamos en Maps y sencillamente la desactivamos. ¿Ves? Aquí tenemos una serie de opciones que podemos autorizar o no. Entre ellas la ubicación. Permitir siempre, permitir solo si la aplicación está en uso, pues lo típico de siempre, o denegar. Volvemos para atrás. Vemos que podemos eliminar todo el historial de ubicaciones, podemos eliminar un periodo del historial, y la eliminación automática, que la tenemos desactivada, la podemos activar para que se elimine automáticamente en 3 meses, 18 meses o 36 meses. O bien podemos marcar no eliminar automáticamente la actividad antigua. Google Maps también se puede utilizar en modo incógnito para que no llegue a guardar ninguno de nuestros movimientos. Para activarlo, damos de nuevo al icono de nuestra foto y se nos abre una pantalla en la que vemos esa opción, activar modo de incógnito. Le damos y te informa de todo lo que no se va a guardar mientras tengas el modo incógnito activado. Le damos a cerrar. Para salir del modo incógnito solo tendremos que dar al icono del incógnito, este de aquí negro con el sombrerito. Desactivar modo incógnito. Lo pulsamos y ya estamos fuera. Una cosa que seguramente sabréis, pero que por si acaso no lo conocéis todavía, os lo comento porque es muy útil. Y se trata de descargar mapas para luego poder utilizarlos cuando no tengamos conexión o cuando no queramos utilizar nuestros datos. Esto es especialmente útil cuando vamos de viaje. Vamos a ver cómo hacerlo. Imaginemos que nos vamos a ir de viaje de Sevilla a Málaga. Le damos a nuestra foto, a mapas sin conexión, a seleccionar y marcamos la zona que queremos seleccionar. En este caso, pues ya lo tenemos aquí, que sería todo lo que abarca, digamos, el trayecto de Sevilla a Málaga. Le damos a descargar, nos informa de cuánto nos va a ocupar, en este caso 210 megabytes, y le damos a descargar. Se nos va a poner ahí en la lista de mapas descargados. Vamos a seguir descargándolo para ver qué pasa. Si queremos parar la descarga porque de repente nos hemos dado cuenta que no es esto lo que queremos descargar, pues dándole a los 3 puntos de aquí de la derecha nos da la opción de eliminar. Entonces voy a quitar la conexión, ya no tengo la wifi y ya no tengo los datos móviles, muy bien, y vamos a volver para ver si realmente podemos ver este mapa sin conexión. Y aquí lo tenemos. Podemos ampliarlo con lo que queramos y tendremos nuestra referencia para poder llegar de Sevilla a Málaga, aunque no tengamos conexión. Hola otra vez, pues ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Verdad que hay cosas muy interesantes? Bueno, pues os pido por favor que si os ha gustado deis un like, os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos, y ya sabéis, siempre tenéis que poner la opción de todas, porque si no nos avisa. Y bueno, compartir con vuestros amigos, porque esto es algo muy útil y que puede interesar a mucha gente, ¿vale? Pues nada más, espero que seáis muy felices y hasta el próximo vídeo.